Colombia ha sido uno de los países con los aislamientos obligatorios más largos a nivel mundial a causa de la pandemia por el COVID-19, lo que produjo grandes consecuencias para la economía del país. Con la reapertura de los sectores económicos, uno de los requisitos más importantes es hacer seguimiento a las personas que frecuentan lugares de gran aforo. La propuesta es hacerlo por medio de pruebas serológicas. Pero, ¿qué tan efectivo es este proceso? En Noticias Caracol ahora hablaremos con expertos. Espere la entrevista en minutos. Ante la nueva realidad y la reapertura gradual de los sectores económicos en el país, como aeropuertos, gastrobares, empresas, restaurantes, colegios o parques, entre otros lugares, uno de los requisitos indispensables, sin excepción, es la realización de seguimiento a las personas que los frecuentan ante los posibles contagios del virus. Por eso es de gran importancia realizar un programa de contención del avance de la enfermedad. Una de las maneras de hacerlo es con el uso de las pruebas rápidas, aunque mucho se ha cuestionado acerca de su efectividad. Y precisamente para hablar de este tema, hoy nos acompaña en Noticias Caracol ahora el doctor Jaime Castellanos. Él es el director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque. Doctor Jaime Castellanos, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué son las pruebas serológicas? ¿Cómo funcionan? Las pruebas para diagnóstico de COVID son de tres tipos. Las primeras, que son las que primero llegaron, que son las de PCR, que son las que detectan el virus, el RNA, tomando una muestra de la nariz. Las segundas, las serológicas, y las terceras, las de antígeno, que son las que también se hacen tomando una muestra de la nariz y detectan también el virus. Las del segundo grupo, que son las serológicas, lo que detectan son los anticuerpos, se llaman serológicas porque es del suero de los pacientes. A partir de la sangre de las personas se pueden detectar los anticuerpos que fueron generados después de la infección. Entonces uno puede con eso confirmar quién tuvo y quién no tuvo la infección. Y ese es el valor, esa es la importancia y el interés de las pruebas serológicas. ¿Pero por qué se ha cuestionado tanto su efectividad? Por una desafortunada razón, y es que recientemente comenzó la pandemia. Muchas casas comerciales en China y en Corea produjeron pruebas de este tipo, que se utilizan muchísimo en otras enfermedades. En muchísimas enfermedades se utilizan pruebas de anticuerpos, pruebas serológicas. Pero las que llegaron a Inglaterra, a España, no tenían la calidad suficiente y la capacidad de detectar casos era muy, muy escasa. Entonces, inclusive ustedes supieron que España e Inglaterra devolvieron millones de pruebas a China y a Corea porque no cumplían con los requisitos de calidad. Y desafortunadamente, esas circunstancias pues, han seguido comentándose, pero ya no es cierto. La mayor parte de las pruebas que hoy en día se comercializan en el mundo son pruebas que han demostrado de manera muy, muy, muy fehaciente, han demostrado su calidad para detectar con una alta sensibilidad a aquellas personas que tuvieron el virus. Entonces, y comparándolas con las... Sí, doctor, en este momento no es justo. No es justo que por esas dificultades de hace 4 o 5 meses, hoy en día todavía las pruebas serológicas tengan tantas dificultades desde el punto de vista de la comprensión. Sí, doctor, comparándolas con las pruebas PCR, ¿cuáles son esas ventajas y cuáles son las desventajas? Pues lo importante, ambas pruebas son importantes en su debido momento. Las pruebas de PCR son las que presentan siempre mayor sensibilidad. ¿Qué significa eso? Que cuando uno toma una muestra de esos y procesa eso en el laboratorio, tiene la ventaja de que con una probabilidad del 95% detecta a una persona que esté infectada, esté sintomática o asintomática. Es decir, una persona con enfermedad, se toma la muestra de PCR, se procesa en el laboratorio y se define si sí o si no con un altísimo grado de certidumbre. En el caso de las pruebas rápidas, la diferencia está fundamentalmente es que no se hace, en principio, para las personas que están enfermas, es decir, para las personas que están enfermas se puede usar concomitantemente. La recomendación del Ministerio de Salud y de la Asociación Colombiana de Infectología es utilizar las pruebas rápidas, serológicas, de anticuerpos en personas que están sintomáticas, que tienen algún signo o síntoma de enfermedad por la COVID y entonces
que tienen tos, malestar general, fiebre, mocos. En esas personas, si tienen 6, 7 días de enfermedad, esas personas pueden dar positivas. Entonces, usando ambas pruebas, se aumenta la probabilidad de confirmar un diagnóstico. Eso es muy importante porque efectivamente lo que se ha demostrado en todo el mundo es que hacer ambas pruebas mejora la confirmación, sobre todo en nuestros países y particularmente en Colombia, en los que la prueba de PCR puede demorarse 8, 10 días, 15 días en regresar el resultado. Entonces, la prueba rápida en esos casos nos permitiría confirmar con algún grado de certidumbre una persona que tiene síntomas, que es positiva para la infección y que tiene anticuerpos o que ya formó anticuerpos y que podemos confirmarlo como un caso positivo. Una alta efectividad entonces. Y doctor, ¿cómo se encuentra Colombia en el desarrollo y posterior aplicación de estas pruebas? ¿Cómo estamos? Pues a raíz de todas estas dificultades, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, y en nuestro caso la Universidad del Bosque, que ha estado haciendo validación de pruebas, han tenido una actitud muy responsable con todo esto, porque de acuerdo a la experiencia muy compleja que hubo en Europa a principios del año, el Ministerio y el Instituto Nacional de Salud exigen que las pruebas que se comercialicen en el país estén validadas, que hayan demostrado su calidad antes de ser comercializadas. Entonces, hoy en día, todas las pruebas deben pasar por ese proceso de validación. Se entregan al Instituto Nacional de Salud o a la Universidad del Bosque, se hace la validación y se verifica y se certifica la calidad y la sensibilidad y la especificidad de las pruebas. Entonces, en ese sentido, y es una práctica que es muy robusta en Colombia y que afortunadamente funciona muy bien. Y de eso ustedes pueden encontrar el listado de aquellas pruebas que han demostrado su capacidad y su calidad y su sensibilidad, su buen desempeño en las pruebas de serología. Entonces, en Colombia, hoy en día, sobre la base de que han sido verificadas, pues están tomando cada vez más interés y más importancia el uso también de las pruebas serológicas para hacer el seguimiento de aquellos sitios donde ha circulado el virus y detectar a aquellas personas que han tenido la infección para poder también saber qué hacer con ellos, quiénes sí y quiénes no. Porque recuerden que las pruebas serológicas detectan los anticuerpos que aparecen después de la infección. Sí, pues doctor Jaime Castellanos, director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque, usted ha sido muy amable, gracias por ayudarnos a comprender mejor estas pruebas vitales en este momento que atravesamos. Muchas gracias. A usted, Daniela, muchas gracias.